Inicialmente el vino no significaba nada, para mí era alcohol, hasta que descubrí que para mí es una forma de vida. Pues fue por casualidad, porque lógicamente me dedicaba a una vida muy sana, ejercicio, alimentación, cero alcohol, y sentí por primera vez en mis carnes la frustración profesional del deporte. Mi madre me vino a buscar un día: levántate chico, no puedes estar así, tienes que hacer algo. Y entré de camarero en un restaurante y ahí empezó todo. Y me dediqué a viajar. Estuve en Estados Unidos, estuve en Emiratos Árabes y en Oman también, y luego terminé en Inglaterra y allí descubrí la formación de Wine Spirit Education Trust. Y la verdad es que me llevó a una dimensión muy superior, porque no solamente fue vino, desarrollar una metodología de pensamiento, razonamiento en base a aquello que te gusta, que es el vino. Entonces descubrí un futuro sin fondo. Bueno, la verdad es que Old Look Wine viene de mucho tiempo atrás, porque ya era un proyecto que estaba en mente. Después de venir de Londres, me hicieron la propuesta de por qué no establecerme en España y empezar a implementar estas formaciones que en aquella época pues, estaban muy verdes, sobre todo centrándonos en el rigor, en la seriedad y en el explicar las cosas de la mejor manera posible para que la gente del sector, o los que no son del sector, wine lovers o consumidores, pues aprendan y descubran este fascinante mundo del vino. Es cierto que hay un cambio en las tendencias, esto es evidente. Entonces se buscan elegancias aromáticas, delicadezas, estilismo en la boca, una estética puesta dentro de la copa que en la boca sea muy agradable, y frescor. En cualquier momento en el que estoy con una persona con la que me siento a gusto, y sobre todo si hay un amor compartido, aún más. El vino es el perfecto pegamento para esto.